El arte de la guerra. Por Sun Tzu. Prólogo. En un mundo donde las batallas ya no se libran solo en campos de guerra, sino también en mercados, empresas y ámbitos sociales, el arte de la guerra de Sun Tzu sigue siendo una obra atemporal. Escrito hace más de 2000 años, este tratado militar no solo expone estrategias bélicas, sino que también ofrece valiosas lecciones aplicables a la vida moderna. Sun Tzu, un estratega brillante del antiguo reino de Wu, comprendió que la verdadera victoria no radica únicamente en el combate, sino en la anticipación, el conocimiento y el control de las emociones. Su filosofía enseña que el éxito en cualquier ámbito requiere preparación, inteligencia y, sobre todo, la capacidad de adaptarse a las circunstancias. A través de sus 13 capítulos, Sun Tzu aborda temas que van desde la planificación estratégica, el manejo de los recursos, hasta la importancia del liderazgo y la moral en tiempos de crisis. La relevancia de este texto trasciende culturas y épocas, pues sus enseñanzas se aplican tanto en el ámbito militar como en los negocios, las relaciones personales y el desarrollo personal. Comprender a los oponentes, evaluar las condiciones antes de actuar y evitar conflictos innecesarios son principios que hoy en día continúan guiando a líderes, empresarios y estrategas en todo el mundo. Sun Tzu nos invita a reflexionar sobre la importancia de la disciplina, la astucia y la adaptabilidad. Cada enseñanza de Sun Tzu nos recuerda que el verdadero poder no radica en la fuerza bruta, sino en la capacidad de dominar las circunstancias antes de que ellas nos dominen. Al adentrarse en el arte de la guerra, descubriremos que la sabiduría de Sun Tzu no es solo un conjunto de estrategias militares, sino una guía para conquistar los desafíos de la vida con inteligencia, paciencia y determinación. El supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. Esta frase encapsula la esencia de la obra magna de Sun Tzu, recordándonos que la mayor victoria es aquella que se consigue sin derramar sangre, sino mediante la comprensión y el dominio de uno mismo y del entorno. Así, el arte de la guerra no solo se convierte en un manual para la victoria, sino en un camino hacia la sabiduría y el autoconocimiento, donde el verdadero triunfo es alcanzar la paz en medio del caos. Acerca de Sun Tzu. Sun Tzu, también conocido como Zhang-Wu o Zhan-Zi, fue un estratega militar, general y filósofo chino que vivió aproximadamente entre los siglos VI y V a.C., en la antigua China. Aunque su existencia está envuelta en cierto misticismo, la mayoría de los relatos históricos sobre su vida provienen del Ziji, registros del gran historiador, escrito por Sima Qian en el siglo II a.C. Se cree que Sun Tzu nació en el estado de Yi, una de las regiones más influyentes de la antigua China, conocida por su desarrollo cultural y militar. Desde joven, demostró una gran capacidad para la estrategia, la planificación y el análisis de situaciones complejas. Su talento para el pensamiento estratégico y su comprensión de la naturaleza humana lo llevaron a ganar reconocimiento entre la élite gobernante. Sun Tzu alcanzó prominencia cuando fue invitado a servir al rey Elu del estado de Wu. Durante este tiempo, Wu era un reino en constante conflicto con sus vecinos, lo que exigía un enfoque militar innovador y eficaz. Sun Tzu fue nombrado general y consejero militar debido a su profundo conocimiento del arte de la guerra y su capacidad para diseñar estrategias que maximizaban las oportunidades de éxito. Una de las anécdotas más famosas atribuidas a Sun Tzu ocurrió cuando el rey Elu dudó de sus habilidades para disciplinar a las tropas. Sun Tzu aceptó el desafío de entrenar a un grupo de concubinas del rey para que actuaran como soldados, logrando convertirlas en una fuerza disciplinada y eficiente. Esta demostración de disciplina y liderazgo consolidó la confianza del rey en su capacidad. A lo largo de su carrera, Sun Tzu promovió una filosofía basada en el análisis profundo del entorno, la adaptación a las circunstancias y el uso del ingenio por encima de la fuerza bruta. Creía firmemente en la importancia del conocimiento del adversario, el control de las emociones y la evaluación constante de las condiciones antes de tomar decisiones estratégicas. Su enfoque priorizaba la victoria sin recurrir al combate directo siempre que fuera posible, destacando la importancia de la diplomacia, la disuasión y la gestión de conflictos. Sun Tzu defendía que el éxito se basaba en la capacidad para identificar debilidades, explotar oportunidades y actuar en el momento adecuado. Aunque la información sobre su vida personal es escasa, el impacto de Sun Tzu en la estrategia militar y el pensamiento filosófico perdura hasta nuestros días. Su sabiduría estratégica trascendió su tiempo, siendo adoptada y adaptada por líderes y pensadores de distintas culturas y épocas. Líderes como Napoleón Bonaparte y Mao Zedong, así como magnates empresariales, han citado a Sun Tzu como fuente de inspiración.
El legado de Sun Tzu sigue siendo una fuente de inspiración para quienes buscan comprender los principios del liderazgo, la toma de decisiones y la gestión de conflictos, demostrando que la verdadera victoria radica en la preparación, el análisis y la sabiduría. No hay registros históricos confiables que detallen cómo, cuándo o dónde murió exactamente. Al igual que gran parte de su vida, su fallecimiento está envuelto en el misterio y la leyenda. Algunas fuentes sugieren que después de servir al rey Elu de Wu y asegurar importantes victorias para el reino, Sun Tzu se retiró a una vida de reflexión y escritura. Se cree que pudo haber muerto de causas naturales, probablemente en retiro y lejos del bullicio de la corte, dedicando sus últimos años a la meditación y la transmisión de su sabiduría estratégica. Una de sus frases más célebres es: "Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no debes temer el resultado de 100 batallas". Capítulo 1. Sobre la evaluación. La guerra es de vital importancia para el Estado. Es cuestión de vida o muerte, el camino hacia la supervivencia o la pérdida del imperio, debe gestionarse con eficacia. No reflexionar seriamente sobre todo lo que la concierne es mostrar una indiferencia culpable ante la preservación o la pérdida de lo más preciado, y esto no debería ocurrir entre nosotros. Debe evaluarse en función de 5 factores fundamentales, y deben compararse las diversas condiciones de los bandos opuestos para determinar el resultado de la guerra. El primero de estos factores es la doctrina, el segundo, el tiempo, el tercero, el terreno, el cuarto, el mando, y el quinto, la disciplina. La doctrina significa aquello que pone al pueblo en armonía con su gobernante, de modo que lo siguen donde quiera que vaya, sin temer por sus vidas ni por ningún peligro. El clima significa el yin y el yang, la noche y el día, el frío y el calor, los días despejados o lluviosos, y el cambio de estaciones. El terreno implica distancias y se refiere a donde es fácil o difícil viajar, y si se trata de campo abierto o espacios estrechos, lo cual influye en las posibilidades de supervivencia. El mando debe poseer las siguientes cualidades: sabiduría, sinceridad, benevolencia, valentía y disciplina. Finalmente, la disciplina debe entenderse como la organización del ejército, los rangos de los oficiales, la regulación de las rutas de abastecimiento y el suministro de equipo militar al ejército. Todo general debe comprender estos 5 factores fundamentales. Quien los domina, gana; quien no, es derrotado. Por lo tanto, al elaborar planes, se deben comparar los siguientes 7 factores, evaluando cada uno con sumo cuidado. ¿Qué líder es más sabio y capaz? ¿Qué comandante posee el mayor talento? ¿Qué ejército se beneficia de la naturaleza y el terreno? ¿En qué ejército se observan mejor las normas e instrucciones? ¿Qué tropas son más fuertes? ¿Qué ejército tiene oficiales y tropas mejor entrenados? ¿Qué ejército administra recompensas y castigos de forma más justa? Estudiando estos 7 factores, podrás adivinar cuál de los 2 bandos saldrá victorioso y cuál será derrotado. El general que siga mis consejos ganará con seguridad. Ese general debe mantenerse al mando. Quien ignore mis consejos, sin duda, será derrotado. Debe ser destituido. Tras seguir mis consejos y planes, el general debe crear una situación que contribuya a su cumplimiento. Por situación, me refiero a que debe tener en cuenta la situación sobre el terreno y actuar según lo que le resulte ventajoso. El arte de la guerra se basa en el engaño. Por lo tanto, cuando sea capaz de atacar, debe fingir incapacidad. Cuando sus tropas se muevan, debe fingir inactividad. Si está cerca del enemigo, debe hacerle creer que está lejos; si está lejos, debe fingir que está cerca. Pon cebo para atraer al enemigo. Ataca al enemigo cuando esté desorganizado. Prepárate contra él cuando esté seguro en todas partes. Evítalo durante el momento en que sea más fuerte. Si tu oponente tiene un temperamento colérico, intenta irritarlo. Si es arrogante, intenta fomentar su egoísmo. Si las tropas enemigas están bien preparadas después de una reorganización, intenta desorganizarlas. Si están unidas, siembra la disensión en sus filas. Ataca al enemigo cuando no esté preparado y aparece cuando menos te lo espere. Estas son las claves de la victoria para el estratega. Ahora bien, si las estimaciones previas a la batalla indican la victoria, es porque cálculos minuciosos muestran que las condiciones son más favorables que las del enemigo. Si indican la derrota, es porque muestran que las condiciones favorables para la batalla son menos favorables. Con una evaluación cuidadosa, se puede ganar; sin ella, no. Quienes no hacen ningún cálculo tendrán muchas menos posibilidades de victoria. Gracias a este método, se puede examinar la situación y el resultado se aclara.
Capítulo 2. Sobre la iniciación de las acciones. Una vez comenzada la batalla, incluso si vas ganando, si se prolonga demasiado, desanimará a tus tropas y desafilará tu espada. Si asedias una ciudad, agotarás tus fuerzas. Si mantienes a tu ejército en campaña demasiado tiempo, tus provisiones se agotarán. Las armas son instrumentos de mala suerte, usarlas demasiado tiempo traerá calamidades. Como se ha dicho, quien a hierro mata, a hierro muere. Cuando tus tropas están desanimadas, tu espada está desafilada, tus fuerzas agotadas y tus provisiones escasean, incluso tu propia gente se aprovechará de tu debilidad para rebelarse. Entonces, aunque cuentes con consejeros sabios, al final no podrás hacer que las cosas funcionen. Por esta razón, he oído hablar de operaciones militares torpes y repentinas, pero nunca he visto a nadie experto en el arte de la guerra mantener una campaña demasiado tiempo. Nunca es beneficioso para un país permitir que una operación militar se prolongue demasiado. Como dice el refrán, sé veloz como el trueno que retumba antes de taparte los oídos, veloz como el relámpago que destella antes de parpadear. Por lo tanto, quienes no son plenamente conscientes de las desventajas de usar armas no pueden ser plenamente conscientes de sus ventajas. Quienes emplean medios militares con destreza no activan sus tropas 2 veces ni proporcionan alimentos 3 veces para el mismo objetivo. Esto significa no movilizar a la gente más de una vez por campaña y no regresar al propio país para una segunda movilización inmediatamente después de lograr la victoria. Al principio, esto significa proporcionar alimentos para las propias tropas, pero luego quitárselos al enemigo. Si se toman suministros de armas del propio país, pero se toman alimentos del enemigo, se puede estar bien abastecido de armas y provisiones. Cuando un país se empobrece debido a operaciones militares, se debe al transporte de suministros desde un lugar lejano. Si se transportan desde un lugar lejano, la población se empobrece. Quienes viven cerca del ejército pueden vender sus cosechas a precios altos, pero esto socava el bienestar de la mayoría de la población. Cuando los suministros se transportan demasiado lejos, la gente se arruina por el alto costo. En los mercados cercanos al ejército, los precios de los bienes suben. Por lo tanto, las largas campañas militares son una lacra para el país. Cuando los recursos se agotan, se imponen impuestos bajo presión. Cuando el poder y los recursos se agotan, el propio país se arruina. El pueblo se ve privado de gran parte de su presupuesto, mientras que el gasto público en armamento aumenta. El pueblo es el cimiento de un país, la comida es la felicidad del pueblo. El príncipe debe respetar este hecho y ser sobrio y austero en su gasto público. En consecuencia, un general inteligente se esfuerza por privar al enemigo de su alimento. Cada porción de comida que se le quita al enemigo equivale a 20 que se proporciona a sí mismo. Así, lo que devasta al enemigo es la imprudencia, y tu propia motivación es aprovecharte de tus adversarios. Al recompensar a tus hombres con los beneficios que disfrutaron tus adversarios, los incitarás a luchar por iniciativa propia y, así, podrás apoderarte del poder y la influencia que tenían. Por eso se dice que donde hay grandes recompensas, hay hombres valientes. Por lo tanto, en una batalla de carros, recompensa primero a quien tome al menos 10 carros. Si recompensas a todos, no habrá suficiente para todos, así que ofrece una recompensa a un soldado para animar a los demás. Cambia los colores de los soldados enemigos capturados y úsalos combinados con los tuyos. Trata bien a los soldados y préstales atención. Los soldados capturados deben ser tratados bien para que luchen por ti en el futuro. Esto se llama derrotar al adversario y aumentar tu propia fuerza. Si usas al enemigo para derrotarlo, serás poderoso donde quiera que vayas. Por lo tanto, lo más importante en una operación militar es la victoria, no la perseverancia. Esta última no es beneficiosa. Un ejército es como un incendio, si no lo apagas, se extingue solo. Por lo tanto, sabemos que quien lidera el ejército está a cargo de la vida de los habitantes y de la seguridad de la nación. Capítulo 3. Sobre las proposiciones de la victoria y la derrota. Como regla general, es mejor mantener intacto al enemigo que destruirlo. Captura a sus soldados para conquistarlos y dominar a sus líderes. Un general dijo: practica las artes marciales, calcula la fuerza de tus adversarios, haz que pierdan el ánimo y la dirección, de modo que, incluso si el ejército enemigo está intacto, sea inútil. Esto es ganar sin violencia. Si destruyes al ejército enemigo y matas a sus generales, asaltas sus defensas a tiros, reúnes una turba y usurpas territorio, todo esto es ganar por la fuerza. Por lo tanto, quienes ganan todas las batallas no son verdaderos profesionales.
Quienes hacen que los demás ejércitos se rindan sin luchar son los mejores maestros del arte de la guerra. Los guerreros superiores atacan mientras los enemigos planean. Luego rompen sus alianzas. Por lo tanto, un gran emperador dijo, quien lucha por la victoria frente a la espada desnuda no es un buen general. La peor táctica es atacar una ciudad. Asediar o rodear una ciudad solo se hace como último recurso. Dedica al menos 3 meses a preparar tus artefactos y otros 3 a coordinar los recursos para tu asedio. Nunca ataques con ira ni con prisa. Es recomendable dedicar tiempo a planificar y coordinar tu plan. Por lo tanto, un verdadero maestro de las artes marciales derrota a otras fuerzas enemigas sin batalla, conquista otras ciudades sin asediarlas y destruye otros ejércitos sin invertir mucho tiempo. Un experto maestro de las artes marciales deshace los planes del enemigo, daña sus relaciones y alianzas, corta sus suministros o bloquea su camino, y gana mediante estas tácticas sin necesidad de luchar. Es esencial luchar contra todas las facciones enemigas para lograr una victoria completa, de modo que tu ejército no se acantone y el beneficio sea total. Esta es la ley del asedio estratégico. La victoria completa se obtiene cuando el ejército no lucha, la ciudad no es asediada, la destrucción no dura mucho y, en cada caso, el enemigo es derrotado mediante el uso de la estrategia. Por lo tanto, la regla para el uso de la fuerza es la siguiente: si tus fuerzas son 10 veces mayores que las del adversario, rodéalo; si son 5 veces mayores, atácalo; si son el doble, divídelo. Si tus fuerzas son iguales en número, lucha si es posible. Si tus fuerzas son inferiores, mantente en guardia constantemente, pues el más mínimo error traería las peores consecuencias. Intenta mantenerte a cubierto y evita la confrontación abierta con él en la medida de lo posible. La prudencia y la firmeza de un pequeño grupo de personas pueden cansar y dominar incluso a ejércitos grandes. Este consejo se aplica en casos donde todos los factores son iguales. Si tus fuerzas están en orden mientras que las suyas están en caos, si tú y tus fuerzas están de buen ánimo mientras que ellas están desmoralizadas, entonces, incluso si son más numerosas, puedes entrar en batalla. Si tus soldados, tus fuerzas, tu estrategia y tu coraje son menores que los de tu adversario, entonces debes retirarte y buscar una salida. En consecuencia, si el bando más pequeño se obstina, cae prisionero del bando más grande. Esto significa que si un pequeño ejército no evalúa adecuadamente su poder y se atreve a antagonizar a una gran potencia, por muy firme que sea su defensa, inevitablemente será conquistado. Si no puedes ser fuerte, pero tampoco débil, serás derrotado. Los generales son servidores del pueblo. Cuando su servicio es completo, el pueblo es fuerte. Cuando su servicio es deficiente, el pueblo es débil. Por lo tanto, hay 3 maneras en que un príncipe conduce a un ejército al desastre. Cuando un príncipe, ignorando los hechos, ordena a sus ejércitos avanzar o retroceder cuando no deben, a esto se le llama inmovilizar el ejército. Cuando un príncipe ignora los asuntos militares pero comparte el mando del ejército por igual, los soldados terminan confundidos. Cuando el príncipe ignora cómo realizar maniobras militares pero comparte el mando por igual, los soldados dudan. Cuando los ejércitos están confundidos y dudan, los problemas surgen de los adversarios. A esto se le llama perder la victoria por subvertir el aspecto militar. Si se intenta utilizar los métodos de un gobierno civil para dirigir una operación militar, esta resultará confusa. Los que triunfan son aquellos que saben cuándo luchar y cuándo no. Saben cuándo usar muchas o pocas tropas. Cuentan con tropas cuyos rangos, tanto superiores como inferiores, comparten el mismo objetivo. Se enfrentan a enemigos desprevenidos con preparativos. Cuentan con generales competentes que no se limitan a sus gobiernos civiles. Estas son las 5 maneras de conocer al futuro vencedor. Hablar del príncipe dando las órdenes en todo es como si el general pidiera permiso al príncipe para apagar un incendio. Para cuando lo autorice, no quedarán más que cenizas. Si te conoces a ti mismo y a los demás, no correrás peligro en 100 batallas. Si no te conoces a ti mismo, pero sí a los demás, perderás una batalla y ganarás otra. Si no te conoces a ti mismo ni a los demás, correrás peligro en todas las batallas. Capítulo 4. Sobre la medida en la disposición de los medios. En la antigüedad, los guerreros hábiles primero se hacían invencibles y luego esperaban a descubrir la vulnerabilidad de sus oponentes. Volverse invencible significa conocerse a uno mismo, esperar a descubrir la vulnerabilidad del oponente significa conocer a los demás. La invencibilidad reside en uno mismo, la vulnerabilidad reside en el oponente.
Por lo tanto, los guerreros hábiles pueden ser invencibles, pero no pueden hacer vulnerables a sus oponentes. Si tus oponentes no tienen un orden de batalla del que informarte, ni negligencia ni fallos que explotar, ¿cómo podrás derrotarlos, incluso si están bien equipados? Por eso se dice, la victoria se percibe, pero no se fabrica. La invencibilidad es cuestión de defensa, la vulnerabilidad es cuestión de ataque. Mientras no hayas observado ninguna vulnerabilidad en la formación de batalla de tus oponentes, oculta tu propia formación de ataque y prepárate para ser invencible para protegerte. Cuando tus oponentes tengan formaciones de batalla vulnerables, es hora de atacarlos. La defensa es para tiempos de escasez, el ataque para tiempos de abundancia. Aquellos hábiles en defensa se esconden en las profundidades de la tierra, aquellos hábiles en maniobras ofensivas se esconden en las alturas del cielo. De esta manera, pueden protegerse y alcanzar la victoria total. En situaciones de defensa, silencian voces y borran rastros, ocultándose como fantasmas y espíritus bajo tierra, invisibles para todos. En situaciones de ataque, sus movimientos son veloces y su grito atronador es veloz, como truenos y relámpagos, para los cuales uno no puede prepararse, ni siquiera si vienen del cielo. Prever la victoria cuando todos pueden saberla no es verdadera habilidad. Todos alaban la victoria obtenida en batalla, pero esa victoria no es realmente tan buena. Todos alaban la victoria en batalla, pero lo verdaderamente deseable es poder ver el mundo sutil y comprender el mundo oculto, hasta el punto de poder alcanzar la victoria donde no existe forma. No se necesita mucha fuerza para mover un pelo, no se necesita una vista aguda para ver el sol y la luna, ni un oído agudo para oír el retumbar del trueno. Lo que todos saben no se llama sabiduría, la victoria sobre otros, obtenida mediante la batalla, no se considera una buena victoria. En la antigüedad, aquellos conocidos como buenos guerreros ganaban cuando era fácil ganar. Si solo se logra la victoria tras enfrentarse a un adversario en un conflicto armado, esa victoria es difícil. Si se es capaz de ver lo sutil y comprender lo oculto, abriéndose paso antes del fragor de la batalla, la victoria así alcanzada es fácil. En consecuencia, las victorias de los buenos guerreros no se distinguen por su inteligencia ni su valentía. Por lo tanto, las victorias que obtienen en la batalla no se deben a la suerte. Sus victorias no son casualidades, sino el resultado de haberse posicionado previamente para ganar con certeza, imponiéndose a quienes ya han perdido. La gran sabiduría no es algo obvio, el gran mérito no se anuncia. Cuando se es capaz de ver la sutileza, es fácil ganar. ¿Qué tiene esto que ver con la inteligencia o la valentía? Cuando los problemas se resuelven antes de que surjan, ¿quién llama a esto inteligencia? Cuando hay victoria sin batalla, ¿quién habla de valentía? Así, los buenos guerreros se posicionan en un terreno donde no pueden perder y no pasan por alto las condiciones que hacen a su adversario propenso a la derrota. En consecuencia, un ejército victorioso gana primero y entra en batalla después, un ejército derrotado lucha primero e intenta la victoria después. Esta es la diferencia entre quienes tienen estrategia y quienes carecen de planes premeditados. Quienes usan bien las armas cultivan el camino y observan las leyes. Así, pueden gobernar, prevaleciendo sobre la corrupción. Usar la armonía para disipar la oposición, no atacar a un ejército inocente, no tomar prisioneros ni saquear por donde pasa el ejército, no talar árboles ni contaminar pozos, limpiar y purificar los templos de las ciudades y montañas a lo largo del camino que recorren, no repetir los errores de una civilización decadente, todo esto se llama el camino y las leyes. Cuando el ejército es estrictamente disciplinado, hasta el punto de que los soldados preferirían morir antes que desobedecer las órdenes, y las recompensas y los castigos son confiables y bien establecidos, cuando los comandantes y oficiales son capaces de actuar de esta manera, pueden derrotar a un príncipe enemigo corrupto. Hay 5 reglas militares: medición, evaluación, cálculo, comparación y victoria. El terreno da lugar a mediciones, estás a evaluaciones, las evaluaciones a cálculos. Estás a comparaciones, y las comparaciones a victorias. Al comparar dimensiones, se puede saber dónde está la victoria o la derrota. En consecuencia, un ejército victorioso es como un kilogramo comparado con un gramo, un ejército derrotado es como un gramo comparado con un kilogramo. Cuando el vencedor ordena a su pueblo entrar en batalla como si dirigiera una gran corriente de agua hacia un profundo cañón, se trata de una cuestión de orden de batalla. Cuando el agua se acumula en un profundo cañón, nadie puede medir su cantidad, así como nuestra defensa no puede mostrar su forma. Cuando el agua se libera, se precipita como un torrente, tan irresistible como nuestro propio ataque.
Capítulo 5. Sobre la firmeza. La fuerza es energía acumulada o percibida. Esta es muy variable. Los expertos son capaces de derrotar al enemigo creando una percepción favorable en él, logrando así la victoria sin tener que ejercer su fuerza. Gobernar a muchas personas como si fueran pocas es cuestión de dividirlas en grupos o sectores, es organización. Combatir a un gran número de tropas como si fueran pocas es cuestión de demostrar fuerza, símbolos y señales. Se refiere a lograr una percepción de fuerza y poder en el oponente. En el campo de batalla, se refiere a las formaciones y banderas utilizadas para desplegar tropas y coordinar sus movimientos. Asegurar que un ejército sea capaz de luchar contra el adversario sin ser derrotado es cuestión de emplear métodos ortodoxos o heterodoxos. La ortodoxia y la heterodoxia no son fijas, sino que se utilizan como un ciclo. Un emperador que visitó a un famoso guerrero y administrador habló de manipular las percepciones de los adversarios sobre lo que es ortodoxo y heterodoxo, para luego atacar inesperadamente, combinando ambos métodos hasta que se convierten en uno, volviéndose así indefinibles para el enemigo. Que el efecto de las fuerzas sea como el de lanzar piedras a los huevos es una cuestión de plenitud y vacío. Cuando induces a tus adversarios a atacarte en tu territorio, su fuerza siempre está vacía, en desventaja, mientras no compitas con sus mejores habilidades, tu fuerza siempre estará llena. Atacar el vacío con plenitud es como lanzar piedras a los huevos, seguro que se rompen. Cuando una batalla se libra directamente, la victoria se gana por sorpresa. Un ataque directo es ortodoxo. Un ataque indirecto es heterodoxo. Solo hay dos tipos de ataques en la batalla, el extraordinario ataque por sorpresa y el ataque directo ordinario, pero sus variaciones son innumerables. El ortodoxo y el heterodoxo se originan el uno en el otro, como un círculo sin principio ni fin. ¿Quién podría agotarlos? Cuando la velocidad del agua alcanza el punto de mover piedras, esto es fuerza directa. Cuando la velocidad y maniobrabilidad del halcón son tales que puede atacar y matar, esto es precisión. Lo mismo ocurre con los guerreros expertos, su fuerza es veloz, su precisión infalible. Su fuerza es como disparar una catapulta, su precisión es dar en el blanco y causar el efecto esperado. El desorden surge del orden, la cobardía surge del coraje, la debilidad surge de la fuerza. Si quieres fingir desorden para convencer a tus adversarios y distraerlos, primero debes organizar el orden, porque solo así puedes crear un desorden artificial. Si quieres fingir cobardía para comprender la estrategia de tus adversarios, primero debes ser extremadamente valiente, porque solo así puedes actuar con timidez artificial. Si quieres fingir debilidad para inducir arrogancia en tus enemigos, primero debes ser extremadamente fuerte, porque solo así puedes fingir debilidad. El orden y el desorden son cuestión de organización, el coraje y la cobardía son cuestión de ímpetu, la fuerza y la debilidad son cuestión de formación de batalla. Cuando un ejército tiene el poder del ímpetu, percepción, incluso el tímido se vuelve valiente. Cuando pierde el poder del ímpetu, incluso el valiente se vuelve tímido. Nada es fijo en las leyes de la guerra, se desarrollan en función del ímpetu. Con astucia, se puede anticipar y convencer a los adversarios sobre cómo proceder y moverse, les ayuda a seguir el camino trazado. Hace que los enemigos se muevan con la perspectiva del triunfo, de modo que caigan en una emboscada. Los buenos guerreros buscan la efectividad en la batalla mediante el poder del ímpetu, percepción, y no dependen únicamente de la fuerza de sus soldados. Son capaces de elegir a los mejores, desplegarlos adecuadamente y permitir que la fuerza del ímpetu logre sus objetivos. Cuando hay entusiasmo, convicción, orden, organización, recursos y compromiso por parte de los soldados, se tiene el poder del ímpetu, y el tímido es valiente. Por lo tanto, es posible asignar soldados según sus habilidades y destrezas, y confiarles deberes y responsabilidades adecuados. El valiente puede luchar, el cuidadoso puede vigilar, y el inteligente puede estudiar, analizar y comunicarse. Cada uno es útil. Lograr que los soldados luchen permitiendo que la fuerza del ímpetu haga su trabajo es como hacer rodar rocas. Las rocas permanecen estacionarias cuando están planas, pero ruedan en un plano inclinado. Permanecen estacionarias cuando son cuadradas, pero giran si son redondas. Por lo tanto, cuando los hombres son guiados a la batalla con astucia, el ímpetu es como rocas redondas que se precipitan montaña abajo, esta es la fuerza que trae la victoria. Capítulo 6. Sobre lo lleno y lo vacío. Quienes anticipan, se preparan y llegan primero al campo de batalla, esperando al adversario, descansan. Quienes llegan últimos, quienes improvisan y combaten, están exhaustos.
Los buenos guerreros se ganan la confianza de sus adversarios y no se dejan tentar a salir de su fortaleza. Si haces que tus adversarios se acerquen a ti para luchar, sus fuerzas siempre estarán vacías. Si no sales a luchar, tus fuerzas siempre estarán llenas. Este es el arte de vaciar a los demás y llenarte a ti mismo. Lo que impulsa a los adversarios a acercarse a ti por voluntad propia es la perspectiva de ganar. Lo que los desalienta es la probabilidad de sufrir daño. Cuando los adversarios se encuentran en una posición favorable, debes cansarlos. Cuando estén bien alimentados, corta sus suministros. Cuando descansen, ponlos en movimiento. El ataque es inesperado, obligando a los adversarios a huir para salvar sus vidas. Interrumpe sus suministros, devasta sus campos y corta sus rutas de abastecimiento. Aparece en lugares críticos y ataca donde menos lo esperan, obligándolos a acudir al rescate. Aparece donde no pueden ir, va donde menos lo esperan. Para recorrer cientos de kilómetros sin cansarse, atraviesa tierras deshabitadas. Atacar un espacio abierto no solo significa un espacio donde el enemigo no tiene defensa. Mientras su defensa no sea estricta, el lugar no esté bien vigilado, los enemigos se dispersarán ante ti, como si estuvieras cruzando territorio deshabitado. Para tomar con seguridad lo que atacas, ataca donde no hay defensa. Para mantener una defensa infaliblemente segura, defiende donde no hay ataque. Así, en el caso de quienes son hábiles en el ataque, sus enemigos no saben dónde atacar. Cuando se siguen las instrucciones, las personas son sinceramente leales y comprometidas, y los planes y preparativos para la defensa están firmemente establecidos. Sé tan sutil y reservado que las estrategias no se revelen de ninguna manera, y los adversarios se sientan inseguros, y tu inteligencia no les sea útil. Sé extremadamente sutil, discreto, hasta el punto de no tener forma. Sé completamente misterioso y confidencial, hasta el punto de permanecer en silencio. De esta manera, puedes dirigir el destino de tus adversarios. Para avanzar sin resistencia, ataca sus puntos débiles. Para retirarte evasivamente, sé más rápido que ellos. Las situaciones militares se basan en la velocidad, llega como el viento, muévete como un rayo, y los adversarios no podrán derrotarte. Por lo tanto, cuando quieras entrar en batalla, incluso si el adversario está atrincherado en una posición defensiva, no podrá evitar luchar si atacas donde inevitablemente debe acudir al rescate. Cuando no quieres entrar en batalla, incluso si trazas una línea en el terreno que quieres mantener, el adversario no puede luchar porque le estás dando una pista falsa. Esto significa que cuando los adversarios vienen a atacarte, no luchas contra ellos, sino que estableces un cambio estratégico para confundirlos y llenarlos de incertidumbre. Por lo tanto, cuando induces a otros a formar una formación, mientras tú permaneces sin forma, estás concentrado, mientras que tu adversario está dividido. Hacer que los adversarios vean como extraordinario lo que para ti es ordinario. Esto es inducir al enemigo a formar una formación. Una vez que ves la formación del adversario, concentras tus tropas contra él. Como tu formación no es visible, el adversario seguramente dividirá sus fuerzas. Cuando estás concentrado en una sola fuerza, mientras el enemigo está dividido en 10, estás atacando en una concentración de 1 contra 10, por lo que tus fuerzas superan en número a las suyas. Si puedes atacar a unos pocos soldados con muchos, diezmarás el número de tus adversarios. Cuando estés firmemente atrincherado, te hayas fortificado tras buenas barricadas y no permitas que se filtre ninguna información sobre tus fuerzas, sal sin una formación precisa, ataca y conquista sin parar. No deben saber dónde planeas librar la batalla, porque cuando es desconocido, el enemigo establece muchos puestos de centinela, y en cuanto se establecen numerosos puestos, solo tienes que luchar contra pequeñas unidades. Así, cuando su vanguardia está preparada, su retaguardia es deficiente, y cuando su retaguardia está preparada, su vanguardia tiene puntos débiles. Prepararse en su ala derecha significará una deficiencia en su ala izquierda. Prepararse en todas partes significará ser vulnerable en todas partes. Esto significa que cuando las tropas están en guardia en muchos lugares, necesariamente se dispersan en pequeñas unidades. Cuando tienes pocos soldados, estás a la defensiva contra tu adversario. Quienes tienen muchos obligan al enemigo a defenderse. Cuantas más defensas induzcas a tu enemigo a adoptar, más débil será. Por lo tanto, si conoces el lugar y la fecha de la batalla, puedes ir a ella incluso estando a 1000 kilómetros de distancia. Si desconoces el lugar y la fecha de la batalla, tu flanco izquierdo no puede proteger a tu flanco derecho,
tu vanguardia no puede proteger a tu retaguardia, y tu retaguardia no puede proteger a tu vanguardia, ni siquiera en un territorio de unas pocas decenas de kilómetros. Si tienes muchas más tropas que los demás, ¿cómo puede este factor ayudarte a alcanzar la victoria? Si desconoces el lugar y la fecha de la batalla, incluso si tus tropas superan en número a las suyas, ¿cómo puedes saber si ganarás o perderás? Por lo tanto, se dice que la victoria se puede forjar. Si haces que los adversarios ignoren el lugar y la fecha de la batalla, siempre podrás ganar. Incluso si los enemigos son numerosos, se les puede impedir entrar en combate. Por lo tanto, evalúalos para descubrir sus planes y determinar qué estrategia puede tener éxito y cuál no. Incítalos a la acción para descubrir el patrón general de sus movimientos y descanso. Haz algo a su favor o en su contra para atraer su atención y así descubrir sus patrones de ataque y defensa. Indúcelos a adoptar formaciones específicas para que conozcan sus debilidades. Esto significa usar diversos métodos para confundir y perturbar al enemigo y observar sus reacciones. Tras observarlos, actúas en consecuencia para saber qué situaciones significan la vida y cuál es la muerte. Ponlos a prueba para descubrir sus fortalezas y debilidades. Por lo tanto, el objetivo final de formar un ejército es lograr la falta de forma. Sin forma, los informantes no pueden descubrir nada, ya que la información no puede crear una estrategia. Cuando no se tiene una forma perceptible, no se dejan rastros que se puedan seguir, los informantes no encuentran resquicio alguno por el que mirar, y los encargados de la planificación no pueden establecer ningún plan viable. La victoria sobre multitudes mediante formaciones precisas debe ser desconocida para las multitudes. Todos conocen la forma mediante la cual emergieron victoriosos, pero nadie sabe la forma mediante la cual obtuvieron la victoria. En consecuencia, la victoria en la guerra no es repetitiva, sino que adapta continuamente su forma. Determinar los cambios apropiados significa no repetir estrategias previas para alcanzar la victoria. Para lograr esto, puedo adaptarme desde el principio a cualquier formación que adopten los adversarios. Las formaciones son como el agua. La naturaleza del agua es evitar lo alto y descender. La naturaleza de los ejércitos es evitar lo lleno y atacar lo vacío. El flujo del agua lo determina la tierra, la victoria la determina el adversario. Por lo tanto, un ejército no tiene una formación constante, al igual que el agua no tiene una forma constante. La capacidad de alcanzar la victoria cambiando y adaptándose según el enemigo se llama genio. Capítulo 7. Sobre el enfrentamiento directo e indirecto. La regla general para usar el ejército es que el comandante recibe órdenes de las autoridades civiles y luego reúne y concentra las tropas, acantonándolas juntas. Nada es más difícil que la lucha armada. Luchar cara a cara con otros para obtener ventajas es la tarea más ardua del mundo. La dificultad de la lucha armada reside en acortar largas distancias y convertir los problemas en ventajas. Aunque parezca que estás lejos, comienzas tu viaje y llegas antes que el enemigo. Por lo tanto, le haces una ruta larga, atrayéndolo con la esperanza de vencer. Cuando sales tras los demás y llegas antes que ellos, conoces la estrategia de acortar distancias. Utiliza una unidad especial para engañar al enemigo, haciéndole creer que el grueso de tus fuerzas está lejos. Luego, lanzas un ataque sorpresa que llega primero, aunque haya comenzado su viaje después. Por lo tanto, la lucha armada puede ser tan rentable como peligrosa. Para el experto es rentable, para el inexperto es peligrosa. Movilizar a todo el ejército para el combate y obtener alguna ventaja llevaría mucho tiempo, pero luchar por ella con un ejército incompleto resultaría en escasez de recursos. Si te movilizas rápidamente y sin parar día y noche, recorriendo el doble de la distancia habitual, y luchas para obtener alguna ventaja a miles de kilómetros de distancia, tus líderes militares serán hechos prisioneros. Los soldados más fuertes llegarán primero, los más cansados llegarán después. Por regla general, solo 1 de cada 10 lo logrará. Cuando la ruta es larga, las tropas se cansan. Si han gastado sus fuerzas en la movilización, llegan exhaustas mientras que sus adversarios están frescos, por lo tanto, es seguro que serán atacadas. Luchar por una ventaja a 50 kilómetros frustrará los planes del comandante y, por regla general, solo la mitad de los soldados lo harán. Si luchas por una ventaja a 30 kilómetros, solo 2 de cada 3 soldados recorrerán esa distancia. Por lo tanto, un ejército perece si no está equipado, abastecido o con recursos. Estas 3 cosas son necesarias. No se puede luchar para ganar con un ejército desequipado o sin provisiones, algo que el dinero facilita. Por lo tanto, si se ignoran los planes de los rivales, no se pueden forjar alianzas precisas.
A menos que se conozcan las montañas y los bosques, los desfiladeros y pasos, y el estado de los pantanos, no se puede maniobrar con una fuerza armada. A menos que se utilicen guías locales, no se puede aprovechar el terreno. Solo cuando se conoce cada detalle del estado del terreno se puede maniobrar y librar la guerra. Por lo tanto, una fuerza militar se utiliza según la estrategia prevista, se moviliza con la esperanza de obtener una recompensa y se adapta mediante la división y la combinación. Una fuerza militar se establece mediante la estrategia, en el sentido de que se distrae al enemigo para que no pueda conocer la verdadera situación e imponer su supremacía. Se moviliza con la esperanza de obtener una recompensa, en el sentido de que actúa cuando ve la oportunidad de obtener una ventaja. La división y recombinación de tropas se realiza para confundir al adversario y observar cómo reacciona ante el enemigo. De esta manera, puedes adaptarte para alcanzar la victoria. Por lo tanto, cuando una fuerza militar se mueve rápidamente, es como el viento; cuando se mueve lentamente, es como un bosque; es feroz como el fuego e inmóvil como las montañas. Es veloz como el viento, en el sentido de que llega sin previo aviso y desaparece como un rayo. Es como un bosque porque tiene orden. Es feroz como el fuego que devasta una llanura, sin dejar ni una brizna de hierba. Es inmóvil como una montaña cuando se acuartela. Es tan difícil de conocer como la oscuridad; su movimiento es como el retumbar del trueno. Para ocupar un lugar, divide tus tropas. Para expandir tu territorio, divide las ganancias. La regla general de las operaciones militares es privar al enemigo de alimentos tanto como sea posible. Sin embargo, en localidades donde la gente no tiene mucho, es necesario dividir las tropas en grupos más pequeños para que puedan tomar lo que necesitan de varios lugares, ya que solo así tendrán suficiente. En cuanto a dividir el botín, significa que es necesario repartirlo entre las tropas para salvaguardar lo ganado, impidiendo que el enemigo lo recupere. Actúa después de hacer una estimación. Quien primero conoce la medida de lo que está lejos y lo que está cerca, gana. Esta es la regla general de la lucha armada. El primero en actuar es el invitado, el último es el anfitrión. El invitado lo tiene difícil, el anfitrión lo tiene fácil. Cerca y lejos significan desplazamiento; el cansancio, el hambre y el frío surgen del desplazamiento. Un antiguo libro sobre asuntos militares dice: las palabras no se escuchan, por eso se hacen símbolos y tambores. Las banderas y estandartes se hacen por la falta de visibilidad. Símbolos, tambores, banderas y estandartes se utilizan para concentrar y unificar la atención de los soldados. Una vez unidos, los valientes no pueden actuar solos, ni los tímidos pueden retirarse solos. Esta es la regla general para el uso de un grupo. Unificar la atención de los soldados significa lograr que miren y escuchen al unísono para evitar la confusión y el desorden. Las señales se utilizan para indicar direcciones e impedir que los individuos vayan a su antojo. Así, en las batallas nocturnas, usa fuegos y tambores, y en las batallas diurnas, usa banderas y estandartes para manipular la atención de los soldados. Usa muchas señales para confundir la percepción del enemigo y hacerle temer tu temible poder militar. De esta manera, drenas la energía de sus ejércitos y desmoralizas a sus generales. Primero, debes ser capaz de mantenerte firme en tu corazón. Solo así se puede desmoralizar a los generales enemigos. Por eso, la tradición afirma que los antiguos tenían la firmeza para desmoralizar, y la antigua ley de quienes conducían carros decía que cuando la mente original es firme, la energía fresca triunfa. Así, la energía de la mañana es intensa, la del mediodía decae y la de la noche se retira. En consecuencia, quienes dominan las armas prefieren la energía entusiasta, atacando a quienes decaen y se retiran. Son quienes dominan la energía. Cualquier débil del mundo estará listo para luchar en un instante si se siente animado, pero cuando llega el momento de tomar las armas y entrar en batalla, la energía lo embarga. Cuando ésta se desvanece, se detiene, se asusta y lamenta haber comenzado. La razón por la que estos ejércitos menosprecian a los enemigos fuertes, como a las doncellas vírgenes, es porque se aprovechan de su agresividad, estimulados por cualquier causa. Usar el orden para enfrentar el desorden, usar la calma para confrontar a quienes están agitados, eso es dominar el corazón. A menos que tu corazón esté completamente abierto y tu mente en orden, no puedes esperar adaptarte, responder sin restricciones, manejar los eventos con precisión, enfrentar dificultades graves e inesperadas sin agitación, dirigir todo sin confusión. Dominar la fuerza es esperar a quienes vienen de lejos, esperar con comodidad a quienes están cansados y con el estómago lleno a quienes tienen hambre.
Esto significa atraer a otros a tu lado, evitando ser inducido a ir con ellos. Evitar la confrontación contra formaciones de combate bien organizadas y no atacar a grandes batallones constituye el dominio de la adaptación. Por lo tanto, la regla general de las operaciones militares es no enfrentarse a una gran montaña ni oponerse al enemigo de espaldas a ella. Esto significa que si los adversarios están en terreno elevado, no debes atacarlos cuesta arriba, y cuando cargan cuesta abajo, no debes enfrentarlos. No persigas a los enemigos cuando finjan retirarse ni ataques a tropas experimentadas. Si los adversarios huyen repentinamente antes de agotar sus fuerzas, seguramente habrá emboscadas acechando a tus tropas. En ese caso, debes contener a tus oficiales para que no los persigan. No consumas la comida de sus soldados. Si el enemigo abandona repentinamente sus provisiones, debes probarlas antes de consumirlas, por si acaso están envenenadas. No detengas a ningún ejército en su camino a casa. En estas circunstancias, un adversario luchará a muerte. Debe dejarse una salida para un ejército rodeado. Muéstrales una manera de salvar sus vidas para que no estén dispuestos a luchar a muerte, y entonces podrás aprovechar esto para atacarlos. No presiones a un enemigo desesperado. Un animal exhausto seguirá luchando, porque esa es la ley de la naturaleza. Estas son las leyes de las operaciones militares. Capítulo 8. Sobre los 9 cambios. Generalmente, las operaciones militares están bajo la autoridad del gobernante civil para comandar el ejército. El general no debe acampar en terreno difícil. Permita que se establezcan relaciones diplomáticas en las fronteras. No permanezca en territorio árido o aislado. Cuando se encuentre en terreno cerrado, prepare una estrategia y muévase. Cuando se encuentre en terreno peligroso, luche. Terreno cerrado significa que hay pendientes que lo rodean por todos lados, de modo que el enemigo se mueve y puede entrar y salir libremente, pero a usted le resulta difícil salir y regresar. Cada ruta debe estudiarse para que sea la mejor. Hay rutas que no debe usar, ejércitos que no deben ser atacados, ciudades que no deben ser rodeadas, terrenos en los que no debe combatirse y órdenes de gobernantes civiles que no deben obedecerse. En consecuencia, los generales que comprenden las posibles variables para aprovechar el terreno saben cómo gestionar las fuerzas armadas. Si los generales no saben cómo adaptarse ventajosamente, incluso conociendo el terreno, no podrán aprovecharlo. Si comandan ejércitos pero ignoran las artes de la adaptabilidad total, incluso conociendo el objetivo a alcanzar, no podrán lograr que sus soldados luchen por él. Si se logra ajustar la campaña al impulso de las fuerzas, la ventaja se mantiene inalterada, y los únicos perjudicados son los enemigos. Por esta razón, no existe una estructura permanente. Si se comprende plenamente este principio, se puede lograr que los soldados actúen de la mejor manera posible. Por lo tanto, las consideraciones de la persona inteligente siempre incluyen analizar objetivamente el beneficio y el daño. Cuando considera el beneficio, su acción se expande. Cuando considera el daño, sus problemas pueden resolverse. El beneficio y el daño son interdependientes, y las personas sabias los tienen en cuenta. Por lo tanto, lo que frena a los adversarios es el daño, lo que los mantiene ocupados es la acción y lo que los motiva es el beneficio. Cansa a los enemigos manteniéndolos ocupados y sin dejarles respirar. Pero antes de poder hacer esto, primero debes hacer tu propio trabajo. Ese trabajo consiste en desarrollar un ejército fuerte, un pueblo próspero, una sociedad armoniosa y un estilo de vida ordenado. Así, la regla general de las operaciones militares es no contar con que el enemigo no venga, sino confiar en tener los medios para enfrentarlo, no contar con que el adversario no ataque, sino confiar en poseer lo que no puede ser atacado. Si siempre puedes recordar el peligro cuando estás a salvo y el caos en tiempos de orden, entonces mantente alerta ante el peligro y el caos mientras aún no se han manifestado y evítalos antes de que surjan. Esta es la mejor estrategia de todas. Por lo tanto, hay 5 rasgos peligrosos en los generales. Quienes están dispuestos a morir pueden perder la vida, quienes desean preservarla pueden ser hechos prisioneros, quienes se dejan llevar por pasiones irracionales pueden ser ridiculizados, quienes son muy puritanos pueden ser deshonrados, quienes son compasivos pueden verse perturbados. Si te presentas en un lugar que los enemigos seguramente se apresurarán a defender, las personas compasivas invariablemente se apresurarán a rescatar a sus habitantes, causándose problemas y agotamiento. Estos son 5 rasgos que constituyen defectos en los generales y son desastrosos para las operaciones militares. Los buenos generales son diferentes, se entregan a la muerte, pero no se aferran a la esperanza de sobrevivir,
Actúan según los acontecimientos, de forma racional y realista, sin dejarse llevar por las emociones ni dejarse llevar por la confusión. Cuando ven una buena oportunidad, son como tigres, de lo contrario, cierran las puertas. Su acción e inacción son cuestiones de estrategia, y no pueden complacerse ni enojarse. Capítulo 9. Sobre la distribución de los medios. Las maniobras militares son el resultado de planes y estrategias diseñados para determinar la forma más ventajosa de ganar. Determinan la movilidad y la eficacia de las tropas. Si va a posicionar a su ejército para observar al enemigo, cruce las montañas rápidamente y vigílelo desde un valle. Considere el efecto de la luz y manténgase en la posición más alta del valle. Al combatir en una montaña, ataque de arriba hacia abajo, no al revés. Combata cuesta abajo, nunca cuesta arriba. Evite que el agua divida sus fuerzas, aléjese de las condiciones desfavorables lo más rápido posible. No enfrente al enemigo en el agua, es mejor dejar que la mitad de sus tropas crucen y luego dividirlas y atacarlas. No se posicione río abajo. No camine contra la corriente ni contra el viento. Si acampa en la orilla de un río, sus ejércitos podrían ser sorprendidos por la noche, ahogados o podrían verter veneno en la corriente. Sus botes no deben estar amarrados río abajo para evitar que el enemigo aproveche la corriente y los lance contra usted. Si cruza pantanos, hágalo rápidamente. Si te encuentras frente a un ejército en medio de un pantano, mantente cerca de sus plantas acuáticas o con los árboles como telón de fondo. En una llanura, adopta posiciones fáciles de maniobrar, manteniendo el terreno elevado a tu espalda y a tu derecha, con los puntos más bajos al frente y los más altos detrás. Generalmente, un ejército prefiere los terrenos altos y evita los bajos, aprecia la luz y detesta la oscuridad. Los terrenos altos son estimulantes, por lo que la gente se siente cómoda allí, y también son buenos para ganar impulso. Los terrenos bajos son húmedos, lo que provoca enfermedades y dificulta el combate. Cuida la salud física de tus soldados con los mejores recursos disponibles. Cuando no hay enfermedades en un ejército, se dice que es invencible. Donde haya montículos y terraplenes, colócate en su lado soleado, manteniéndolo siempre a tu derecha y a tu espalda. Posicionarse en la mejor parte del terreno es ventajoso para una fuerza militar. La ventaja en una operación militar consiste en aprovechar todos los factores beneficiosos del terreno. Cuando llueve río arriba y la corriente arrastra espuma, si quieres cruzarla, espera a que se calme. Siempre que el terreno presente barrancos intransitables, lugares cerrados, trampas, peligros, grietas y prisiones naturales, debes abandonarlo rápidamente y no acercarte. En cuanto a mí, siempre me mantengo alejado de estas características del terreno, para que los adversarios estén más cerca que yo, las enfrento, para que estén detrás del enemigo. Entonces, tú estás en una posición ventajosa, y él tiene condiciones desfavorables. Cuando un ejército está en movimiento, si atraviesa terreno montañoso con muchos arroyos y pozos, pantanos cubiertos de juncos o bosques vírgenes llenos de árboles y vegetación, es esencial explorarlos minuciosa y cuidadosamente, ya que estos lugares son propicios para emboscadas y espías. Es fundamental desmontar y explorar el terreno, por si hay tropas ocultas esperando para emboscarte. También podría ser que haya espías al acecho, observándote y escuchando tus instrucciones y movimientos. Cuando el enemigo está cerca pero mantiene la calma, significa que se encuentra en una posición fuerte. Cuando está lejos pero intenta provocar hostilidades, quiere que avances. Si, además, su posición es accesible, significa que es favorable. Si un adversario no mantiene la posición favorable debido a las condiciones del terreno y se posiciona en otro lugar conveniente, debe ser porque existe alguna ventaja táctica al actuar de esta manera. Si los árboles se mueven, el enemigo se acerca. Si hay obstáculos en los arbustos, has tomado un mal camino. La idea de colocar muchos obstáculos en la maleza es hacerte creer que hay tropas emboscadas escondidas entre los arbustos. Si las aves alzan el vuelo, hay tropas emboscadas. Si los animales se asustan, hay tropas atacando. Si se levantan columnas de polvo altas y densas, se acercan carros. Si son bajas y anchas, se acercan soldados a pie. Las nubes de humo dispersas significan que se está talando madera. Pequeñas nubes de polvo que se mueven de un lado a otro indican que el campamento debe ser desmantelado. Si los emisarios enemigos pronuncian palabras humildes mientras éste intensifica sus preparativos de guerra, significa que está a punto de avanzar. Cuando se pronuncian palabras altisonantes y el enemigo avanza ostentosamente, es señal de que está a punto de retirarse.
Si sus emisarios vienen con palabras humildes, envía espías a observar al enemigo y verás que están intensificando sus preparativos de guerra. Cuando los carros ligeros marchan primero y se posicionan en los flancos, están estableciendo una línea de batalla. Si los emisarios llegan pidiendo la paz sin firmar un tratado, significa que están tramando un complot. Si el enemigo organiza rápidamente sus carros en filas de batalla, está esperando refuerzos. No se precipitarán en un encuentro ordinario a menos que entiendan que les ayudarás, o que haya una fuerza a distancia que se espera que en un momento determinado una sus tropas y te ataque. Es mejor anticiparse y prepararse de inmediato para esta eventualidad. Si la mitad de sus tropas avanza y la otra mitad se retira, el enemigo pretende atraerte a una trampa. En este caso, el enemigo finge confusión y desorden para incitarte a avanzar. Si los soldados enemigos se apoyan entre sí, significa que tienen hambre. Si los aguadores beben primero, significa que las tropas tienen sed. Si el enemigo ve una ventaja pero no la aprovecha, significa que están cansados. Si los pájaros se reúnen en el campamento enemigo, significa que el lugar está vacío. Si los pájaros sobrevuelan una ciudad, el ejército ha huido. Si hay gritos por la noche, significa que los soldados enemigos están asustados. Tienen miedo e inquietud, y por eso se llaman unos a otros. Si el ejército carece de disciplina, significa que no se toma en serio al general. Si los estandartes se mueven, significa que están confundidos. Las señales se usan para unificar al grupo, por lo tanto, si se mueven al azar, significa que sus filas están confundidas. Si sus emisarios muestran irritación, significa que están cansados. Si matan a sus caballos para obtener carne, significa que los soldados carecen de comida. Cuando no tienen ollas para cocinar y no regresan a su campamento, son enemigos completamente inútiles. Si hay calumnias, falta de disciplina y los soldados hablan mucho entre sí, significa que las tropas han perdido su lealtad. La calumnia describe la expresión de verdaderos sentimientos, la falta de disciplina indica problemas con los superiores. Cuando el mando ha perdido la lealtad de las tropas, los soldados hablan con franqueza entre sí sobre sus problemas con sus superiores. Si se otorgan numerosas recompensas, el enemigo está en un callejón sin salida. Cuando se imponen demasiados castigos, el enemigo está desesperado. Cuando la fuerza de su ímpetu se agota, otorgan recompensas constantes para mantener a los soldados contentos y evitar que se rebelen en masa. Cuando los soldados están tan agotados que no pueden cumplir las órdenes, son castigados una y otra vez para restablecer la autoridad. Ser violento al principio y luego terminar temiendo a los propios soldados es el colmo de la ineptitud. Los emisarios que llegan con una actitud conciliadora indican que el enemigo desea una tregua. Si las tropas enemigas te confrontan con vehemencia, pero demoran el combate sin abandonar el campo de batalla, debes observarlas atentamente. Están preparando un ataque sorpresa. En asuntos militares, no es necesariamente más beneficioso ser superior en fuerzas, basta con evitar actuar con violencia innecesaria, basta con consolidar el poder, calcular las fuerzas del enemigo y reunir tropas, eso es todo. Un enemigo que actúa aislado, sin estrategia y que toma a sus adversarios a la ligera, inevitablemente terminará derrotado. Si tu plan no incluye una retirada ni una estrategia post-ataque, sino que se basa exclusivamente en la fuerza de tus soldados y trata a tus adversarios a la ligera sin evaluar su condición, es casi seguro que serás hecho prisionero. Si los soldados son castigados antes de ser leales al mando, no obedecerán, y si no obedecen, serán difíciles de emplear. También serán ineficaces si no se ejecuta el castigo, incluso después de haber obtenido su lealtad. Cuando existe un sentimiento subyacente de estima y confianza, y los corazones de los soldados ya están apegados al mando, si la disciplina se relaja, los soldados se volverán arrogantes e imposibles de emplear. Por lo tanto, comandarlos mediante el arte civilizado y unificarlos mediante las artes marciales, esto significa victoria continua. El arte civilizado significa humanidad, y las artes marciales significan reglas. Dirígelas con humanidad y benevolencia, unifícalas estricta y firmemente. Cuando la benevolencia y la firmeza son evidentes, la victoria está asegurada. Cuando las órdenes se dan a las tropas de forma clara, sencilla y coherente, éstas las aceptan. Cuando las órdenes son confusas, contradictorias y cambiantes, las tropas no las aceptan o no las comprenden. Cuando las órdenes son razonables, justas, simples, claras y consistentes, hay satisfacción mutua entre el líder y el grupo. Capítulo 10. Sobre la topografía.
Algunos terrenos son fáciles, otros difíciles, algunos neutrales, otros estrechos, accidentados o abiertos. Cuando el terreno sea accesible, sé el primero en establecer tu posición, eligiendo alturas soleadas, una posición adecuada para el transporte de suministros, así tendrás ventaja al entrar en batalla. Cuando te encuentres en un terreno de difícil salida, estarás limitado. En este terreno, si tu enemigo no está preparado, puedes ganar si avanzas, pero si el enemigo está preparado y avanzas, tendrás grandes dificultades para regresar, lo cual jugará en tu contra. Cuando el terreno es desfavorable para ambos bandos, se dice que es terreno neutral. En terreno neutral, incluso si el adversario te ofrece una ventaja, no la aproveches, retírate, obligando a la mitad de las tropas enemigas a retirarse, y luego atácalos, aprovechando esta condición favorable. En terreno estrecho, si eres el primero en llegar, debes ocuparlo por completo y esperar al adversario. Si llega primero, no lo persigas y bloquea los pasos. Persíguelo solo si no los bloquea. En terreno accidentado, si llegas primero, debes ocupar los puntos altos y soleados y esperar al adversario. Si los ha ocupado primero, retírate y no lo persigas. En terreno abierto, la fuerza del impulso es igual, y es difícil provocarlo a luchar de forma desventajosa para él. Comprender estos 6 tipos de terreno es la principal responsabilidad del general, y es esencial considerarlos. Estas son las configuraciones del terreno, los generales que las ignoran son derrotados. Así, entre las tropas están los que huyen, los que se retiran, los que se desploman, los que se rebelan y los que son derrotados. Ninguna de estas circunstancias constituye un desastre natural, sino que se debe a los errores de los generales. Las tropas que tienen el mismo impulso, pero que atacan a una velocidad de 1 a 10, son derrotadas. Quienes tienen tropas fuertes pero oficiales débiles se quedan atrás. Quienes tienen soldados débiles al mando de oficiales fuertes se verán en apuros. Cuando los oficiales superiores están furiosos y violentos, y se enfrentan al enemigo por su cuenta y por despecho, y cuando los generales ignoran sus capacidades, el ejército colapsa. Como regla general, para derrotar al enemigo, todo el mando militar debe tener una sola intención y todas las fuerzas militares deben cooperar. Cuando los generales son débiles y carecen de autoridad, cuando las órdenes son confusas, cuando los oficiales y soldados son débiles y las formaciones son anárquicas, se produce una revuelta. Los generales derrotados son aquellos que no evalúan a sus adversarios, entran en combate con fuerzas superiores o mejor equipadas y no seleccionan a sus tropas según su nivel de entrenamiento. Si se emplean soldados sin seleccionar a los preparados de los desprevenidos, a los audaces y a los tímidos, se busca la propia derrota. Estas son las 6 maneras de ser derrotado. Comprender estas situaciones es la responsabilidad suprema de los generales y debe tenerse en cuenta. La primera es no evaluar el número de fuerzas, la segunda, la ausencia de un sistema claro de recompensas y castigos, la tercera, el entrenamiento insuficiente, la cuarta es la pasión irracional, el quinto es la ineficacia de la ley del orden, y el sexto es la falta de selección de soldados fuertes y decididos. La disposición del terreno puede ser un apoyo para el ejército. Para los líderes militares, la conducta correcta es evaluar al adversario para asegurar la victoria y calcular los riesgos y las distancias. Los vencedores son quienes libran batallas conociendo estos elementos, los derrotados son quienes luchan desconociéndolos. Por lo tanto, cuando las leyes de la guerra indican una victoria segura, es claramente apropiado entrar en batalla, incluso si el gobierno ha dado órdenes de no atacar. Si las leyes de la guerra no indican una victoria segura, es apropiado no entrar en batalla, incluso si el gobierno ha dado la orden de atacar. De esta manera, se avanza sin buscar la gloria, se ordena la retirada sin eludir la responsabilidad, con el único propósito de proteger a la población y también en beneficio del gobierno. Así, se presta un valioso servicio a la nación. Avanzar y retirarse contra las órdenes del gobierno no se hace por interés personal, sino para salvaguardar la vida de la población y en beneficio del gobierno. Los siervos de esta estatura son muy útiles para un pueblo. Cuida de tus soldados como cuidas a un recién nacido, entonces estarán dispuestos a seguirte hasta los valles más profundos. Cuida de tus soldados como cuidas a tus amados hijos, y morirán contigo con gusto. Pero si eres tan amable con ellos que no puedes usarlos, si eres tan indulgente que no puedes darles órdenes, tan informal que no puedes disciplinarlos, tus soldados serán como niños malcriados y, por lo tanto, inútiles. No se deben usar solo las recompensas, ni confiar solo en los castigos. De lo contrario, las tropas, como niños malcriados, se acostumbran a disfrutar o resentirse de todo. Esto es perjudicial y los vuelve inútiles. Si sabes que tus soldados son capaces de atacar, pero no sabes si el enemigo es invulnerable,
solo tienes una probabilidad mínima de victoria. Si sabes que tu enemigo es vulnerable a un ataque, pero no sabes si tus soldados son capaces de atacar, solo tienes una probabilidad mínima de victoria. Si sabes que el enemigo es vulnerable a un ataque y tus soldados pueden llevarlo a cabo, pero desconoces si el terreno es favorable para la batalla, solo tienes una probabilidad mínima de victoria. Por lo tanto, quienes conocen las artes marciales no pierden tiempo al realizar sus movimientos ni se agotan al atacar. Por eso se dice que cuando te conoces a ti mismo y a los demás, la victoria no es un peligro. Cuando conoces el cielo y la tierra, la victoria es inagotable. Capítulo 11. Sobre las 9 clases de terreno. Según las leyes de operaciones militares, existen 9 tipos de terreno. Si los intereses locales luchan entre sí en su propio territorio, se denomina terreno de dispersión. Cuando los soldados se mantienen en sus hogares y luchan cerca de ellos, pueden dispersarse fácilmente. Cuando se penetra en territorio ajeno, pero no profundamente, se denomina territorio ligero. Esto significa que los soldados pueden regresar fácilmente. El territorio que puede ser ventajoso para ti si lo tomas, y ventajoso para el enemigo si lo conquista, se denomina terreno clave. Un terreno de combate inevitable es cualquier enclave defensivo o paso estratégico. El territorio que es igualmente accesible para ti y para otros se denomina terreno de comunicación. El territorio rodeado por 3 territorios rivales y que es el primero en proporcionar libre acceso a todo se denomina terreno de intersección. El terreno de intersección es donde convergen las principales vías de comunicación, uniéndolas. Si eres el primero en ocuparlo, la gente tendrá que aliarse contigo. Si lo obtienes, estás a salvo. Si lo pierdes, estás en peligro. Cuando te adentras en territorio extranjero, dejando atrás muchos pueblos y aldeas, este terreno se denomina difícil. Es un terreno del que es difícil regresar. Cuando cruzas montañas boscosas, pasos empinados u otras características difíciles de atravesar, se denomina terreno desfavorable. Cuando el acceso es estrecho y la salida tortuosa, de modo que una pequeña unidad enemiga puede atacarte, incluso si tus tropas son mayores, se denomina terreno cerrado. Si eres capaz de una gran adaptación, puedes cruzar este territorio. Si solo puedes sobrevivir en un territorio luchando rápidamente, y si es fácil morir si no lo haces, se denomina terreno mortal. Las tropas que se encuentran en terreno mortal se encuentran en la misma situación que si estuvieran en un barco que se hunde o en una casa en llamas. Por lo tanto, no luches en terreno disperso, no te detengas en terreno ligero, no ataques en terreno clave, ocupado por el enemigo, ni permitas que tus tropas se dividan en terreno de comunicaciones. En terrenos que se cruzan, establece comunicaciones. En terreno difícil, entrar con suministros. En terreno adverso, continuar la marcha. En terreno cercado, trazar planes. En terreno peligroso, combatir. En terreno disperso, los soldados pueden huir. En terreno débil, los soldados han penetrado en territorio enemigo, pero aún no tienen la espalda cubierta. Debido a esto, sus mentes no están completamente concentradas y no están listas para la batalla. No es ventajoso atacar al enemigo en terreno clave, lo que sí es ventajoso es llegar primero. No se debe permitir que el terreno de comunicaciones quede aislado, para que se puedan utilizar las rutas de suministro. En terrenos confusos, se estará seguro si se establecen alianzas, si se pierden, se estará en peligro. En terreno difícil, entrar con provisiones significa reunir todo lo necesario para permanecer allí durante mucho tiempo. En terreno adverso, como no se puede atrincherarse, hay que salir corriendo. En terreno cercado, introducir tácticas de sorpresa. Si las tropas caen en terreno peligroso, todos lucharán espontáneamente. Por eso se dice, coloca tropas en terreno peligroso y sobrevivirán. Aquellos que una vez fueron considerados expertos en el arte de la guerra lograron que el enemigo perdiera el contacto entre su vanguardia y retaguardia, la confianza entre unidades grandes y pequeñas, el interés mutuo en el bienestar de las diferentes filas, el apoyo mutuo entre gobernantes y gobernados, el alistamiento de soldados y la coherencia de sus ejércitos. Estos expertos actuaban cuando les convenía y se contenían cuando no. Introdujeron cambios para confundir al enemigo, atacándolo aquí y allá, aterrorizándolo y sembrando la confusión, de modo que no tuviera tiempo de planificar. Uno podría preguntarse cómo enfrentarse a fuerzas enemigas grandes y bien organizadas que se dirigen hacia ti. La respuesta es primero quitarles algo que valoran, y entonces te escucharán. La rapidez de acción es el factor esencial para la condición de la fuerza militar, aprovechar los errores del adversario, tomar caminos inesperados y atacar cuando está desprevenido.
Esto significa que para aprovechar la falta de preparación, visión y precaución del adversario, debes actuar con rapidez. Si dudas, esos errores no te servirán de nada. En una invasión, por regla general, cuanto más se adentran los invasores en territorio extranjero, más fuertes se vuelven, hasta el punto de que el gobierno nativo ya no puede expulsarlos. Elige campos fértiles y las tropas tendrán suficiente para comer. Cuida su salud y evita la fatiga, consolida su energía, aumenta su fuerza. Que los movimientos de tus tropas y la preparación de tus planes sean insondables. Consolida la energía más entusiasta de tus tropas, reserva el excedente de fuerzas, mantén tus formaciones y planes en secreto, permaneciendo indescifrables para los enemigos, y espera a que aparezca un punto vulnerable antes de avanzar. Coloca a tus tropas en un punto sin salida, de modo que deban morir antes de poder escapar. Porque, ante la posibilidad de morir, ¿qué no estarán dispuestos a hacer? Los guerreros entonces dan lo mejor de sí mismos. Ante un grave peligro, pierden el miedo. Cuando no hay a dónde ir, se mantienen firmes. Cuando están completamente acorralados en un terreno, se mantienen firmes. Si no tienen otra opción, lucharán hasta el final. Por esta razón, los soldados están alertas sin necesidad de estímulo, se alistan sin necesidad de ser llamados a filas, son amigables sin necesidad de promesas y se puede confiar en ellos sin necesidad de órdenes. Esto significa que cuando los combatientes están en peligro mortal, independientemente de su rango, todos tienen el mismo objetivo y, por lo tanto, están alertas sin necesidad de estímulo, muestran buena voluntad espontáneamente y sin necesidad de órdenes, y se puede confiar en ellos con naturalidad, sin promesas ni jerarquía. Prohíban los presagios para evitar dudas, y los soldados nunca los abandonarán. Si sus soldados no tienen riquezas, no es porque las desprecien. Si no tienen una vida más larga, no es porque no quieran vivir más. El día que se da la orden de marcha, los soldados lloran. Así, una operación militar hábilmente preparada debe ser como una serpiente veloz que contraataca con la cola cuando alguien la ataca de frente, con la cabeza cuando alguien la ataca de cola y con la cabeza y la cola cuando alguien la ataca por el centro. Esta imagen representa el método de una línea de batalla que responde con rapidez al ser atacada. Un manual de 8 formaciones de batalla clásicas dice, que el frente sea la retaguardia, que la retaguardia sea el frente, con 4 cabezas y 8 colas. Que la cabeza esté en todas partes, y cuando el enemigo ataque por el centro, la cabeza y la cola acudirán al rescate. Cabe preguntarse si es posible crear una fuerza militar como una serpiente veloz. La respuesta es sí. Incluso personas que se detestan, al encontrarse en la misma situación, se ayudarán mutuamente en caso de peligro de naufragio. Es la fuerza de la situación la que lo hace posible. Por lo tanto, no basta con confiar en caballos atados y ruedas fijas. Los caballos se atan para formar una línea de batalla estable y las ruedas se fijan para inmovilizar los carros. Pero aún así, esto no es lo suficientemente seguro ni confiable. Es necesario permitir variaciones en los cambios realizados, colocando a los soldados en situaciones mortales para que luchen espontáneamente y se ayuden mutuamente. Este es el camino hacia la seguridad y hacia una victoria segura. La mejor organización es expresar coraje y mantenerlo constantemente. El éxito, tanto con tropas débiles como experimentadas, depende de la configuración de las circunstancias. Si se obtiene ventaja del terreno, se puede derrotar a los oponentes, incluso con tropas ligeras y débiles. ¿Cuánto más sería posible si se contara con tropas poderosas y experimentadas? Lo que hace posible la victoria para ambos tipos de tropas son las circunstancias del terreno. Por lo tanto, los expertos en operaciones militares logran la cooperación de las tropas, de modo que liderar un grupo es como liderar a un solo individuo con una sola opción. Es deber del general ser tranquilo, reservado, justo y metódico. Sus planes son tranquilos y absolutamente secretos para que nadie pueda descubrirlos. Su mando es justo y metódico, así que nadie se atreve a subestimarlo. Puede mantener a sus soldados desinformados y en completa ignorancia de sus planes. Modifica sus acciones y revisa sus planes para que nadie pueda reconocerlos. Cambia de posición y avanza por caminos sinuosos para que nadie pueda anticiparlos. Puedes ganar cuando nadie puede comprender tus intenciones. Un gran hombre dice, el principal engaño valioso en las operaciones militares no solo se dirige al enemigo, sino que comienza con las propias tropas, para obligarlas a seguir sin saber a dónde van. Cuando un general establece un objetivo para sus tropas, es como alguien que asciende a un lugar alto y luego retira la escalera. Cuando un general se adentra en territorio enemigo, está poniendo a prueba todo su potencial.
Ha hecho que sus tropas quemen sus barcos y destruyan sus casas, así, las guía como un rebaño, sin que nadie sepa a dónde van. Es responsabilidad de los generales reunir ejércitos y colocarlos en situaciones peligrosas. También deben examinar las adaptaciones a diferentes terrenos, las ventajas de concentrarse o dispersarse, y los patrones de sentimientos y situaciones humanas. Cuando hablamos de las ventajas y desventajas de la concentración y la dispersión, nos referimos a que los patrones de comportamiento humano cambian según el tipo de terreno. En general, el patrón general de los invasores es unirse cuando se encuentran en el corazón del territorio enemigo, pero tienden a dispersarse cuando se encuentran en las franjas fronterizas. Al abandonar tu territorio y cruzar la frontera en una operación militar, te encuentras en terreno aislado. Cuando es accesible desde todos los puntos, es terreno de comunicación. Al penetrar profundamente, te encuentras en terreno difícil. Al penetrar superficialmente, te encuentras en terreno ligero. Cuando hay matorrales infranqueables detrás de ti y estrechos pasajes delante, te encuentras en terreno cerrado. Cuando no hay a dónde ir, es terreno mortal. Por lo tanto, en terreno disperso, unificaría las mentes de los soldados. En terreno ligero, los mantendría en contacto. En terreno clave, los haría apresurarse a tomarlo. En terreno de intersección, prestaría atención a la defensa. En terreno de comunicación, establecería alianzas sólidas. En terreno difícil, aseguraría el suministro continuo. En terreno desfavorable, instaría a mis tropas a retirarse rápidamente. En terreno cercado, cerraría las entradas. En terreno mortal, les indicaría a mis tropas que no hay posibilidad de supervivencia. Por lo tanto, la mentalidad de los soldados es resistir cuando están rodeados, luchar cuando es inevitable y obedecer en casos extremos. Hasta que los soldados no están rodeados, carecen de la determinación para resistir al enemigo hasta la victoria. En la desesperación, presentan una defensa unificada. Por lo tanto, quienes ignoran los planes del enemigo no pueden preparar alianzas. Quienes desconocen las circunstancias del terreno no pueden maniobrar sus fuerzas. Quienes no utilizan guías locales no pueden aprovechar el terreno. El ejército de un gobierno eficaz debe ser consciente de todos estos factores. Cuando el ejército de un gobierno eficaz ataca un territorio extenso, el pueblo no puede unirse. Cuando su poder supera a sus adversarios, es imposible forjar alianzas. Si logras descubrir los planes de tus adversarios, aprovechar el terreno y maniobrar al enemigo hasta dejarlo indefenso, en este caso, ni siquiera un territorio extenso puede reunir suficientes tropas para detenerte. Por lo tanto, si no luchas por alianzas ni incrementas el poder de ningún país, sino que extiendes tu influencia personal amenazando a los adversarios, todo esto hace vulnerables al país y las ciudades enemigas. Otorga recompensas no reguladas y da órdenes inusuales. Considera la ventaja de otorgar recompensas sin precedentes. Observa cómo el enemigo hace promesas sin respetar los códigos establecidos. Gestiona a las tropas como si fueran una sola persona. Úsalas para tareas reales, pero no les hables. Motívalas con recompensas, pero no menciones las posibles desventajas. Usa a tus soldados solo para el combate, sin comunicarles tu estrategia. Hazles saber los beneficios que les esperan, pero no les cuentes los posibles daños. Si se filtra la verdad, tu estrategia podría fracasar. Si los soldados empiezan a preocuparse, se volverán indecisos y temerosos. Colócalos en una situación de posible exterminio, y entonces lucharán por vivir. Ponlos en peligro mortal, y entonces sobrevivirán. Cuando las tropas se enfrentan al peligro, son capaces de luchar para alcanzar la victoria. Así, la tarea de una operación militar es simular con placer las intenciones del enemigo. Si te concentras completamente en el enemigo, puedes matar a su general incluso estando a kilómetros de distancia. Esto se llama lograr el objetivo con habilidad. Primero, te adaptas a sus intenciones, luego matas a sus generales. Esto es habilidad para lograr el objetivo. Así, el día que se declara la guerra, se cierran las fronteras, se derriban los salvoconductos y se impide el paso de emisarios. Los asuntos se deciden rigurosamente desde el momento en que comienza la planificación y el establecimiento de la estrategia en el cuartel general. El rigor en el cuartel general durante la fase de planificación se refiere a mantener el secreto. Cuando el enemigo ofrezca oportunidades, aprovéchalas de inmediato. Primero, descubre sus intenciones y luego anticípate. Mantén la disciplina y adáptate al enemigo para determinar el resultado de la guerra. Así, al principio eres como una doncella y el enemigo abre sus puertas, entonces serás como una liebre suelta, y el enemigo no podrá expulsarte.
Capítulo 12. Sobre el arte de atacar por el fuego. Hay 5 tipos de ataques con fuego: quemar personas, quemar suministros, quemar equipo, quemar almacenes y quemar armas. El uso del fuego debe tener una base y requiere ciertos medios. Hay momentos apropiados para encender fuegos, especialmente cuando el clima es seco y ventoso. Normalmente, en los ataques con fuego, es esencial seguir los cambios que produce el fuego. Cuando el fuego esté dentro del campamento enemigo, prepárense rápidamente desde afuera. Si los soldados mantienen la calma cuando el fuego ha comenzado, esperen y no ataquen. Cuando el fuego alcance su punto máximo, síganlo si pueden, si no, esperen. En general, el fuego se usa para confundir al enemigo y así poder atacar. Cuando se pueda encender un fuego en campo abierto, no esperen para encenderlo adentro, háganlo cuando surja la oportunidad. Cuando el fuego sea avivado por el viento, no ataquen en la dirección opuesta. Es ineficaz luchar contra la fuerza del fuego, porque en este caso el enemigo luchará a muerte. Si el viento ha soplado durante el día, amainará por la noche. El viento diurno cesará al anochecer, el viento nocturno cesará al amanecer. Los ejércitos deben conocer las variaciones de los 5 tipos de ataques de fuego y adaptarse a ellas racionalmente. No basta con saber atacar a otros con fuego, es necesario saber cómo evitar que otros te ataquen. Así, el uso del fuego para apoyar un ataque significa claridad, y el uso del agua para apoyar un ataque significa fuerza. El agua puede aislar, pero no devastar. El agua puede usarse para dividir un ejército enemigo, de modo que su fuerza se desunifique y la tuya se fortalezca. Ganar una batalla o llevar a cabo un asedio victorioso sin recompensar a quienes han obrado con mérito trae mala fortuna y merece ser llamado avaro. Por lo tanto, se dice que un gobierno ilustrado tiene esto en cuenta, y que un buen mando militar recompensa el mérito. No moviliza sus tropas cuando no hay ventajas que obtener, ni actúa cuando no hay nada que ganar, ni lucha cuando no hay peligro. Las armas son instrumentos de mal agüero, y la guerra es un asunto peligroso. Es esencial prevenir una derrota desastrosa, y por lo tanto, no vale la pena movilizar un ejército por razones triviales. Las armas solo deben usarse cuando no haya otro remedio. Un gobierno no debe movilizar un ejército por ira, y los líderes militares no deben provocar la guerra por rabia. Actúe cuando sea beneficioso, de lo contrario, desista. La ira puede convertirse en alegría, y la rabia en placer, pero un pueblo destruido no puede renacer, y la muerte no puede convertirse en vida. Por lo tanto, un gobierno ilustrado presta atención a todo esto, y un buen liderazgo militar lo tiene en cuenta. Esta es la manera de mantener la nación segura y a su ejército intacto. Capítulo 13. Sobre la concordia y la discordia. Una operación militar representa un gran esfuerzo para el pueblo, y una guerra puede durar muchos años para lograr una victoria de un día. Por lo tanto, ignorar la situación del adversario para economizar en la aprobación de gastos de investigación y estudio de la oposición es extremadamente inhumano y no es propio de un buen líder militar, asesor gubernamental ni gobernante victorioso. Por lo tanto, lo que permite a un gobierno inteligente y a un comandante militar sabio derrotar a otros y lograr triunfos extraordinarios es la información esencial. La información previa no puede obtenerse de fantasmas ni espíritus, ni por analogía, ni descubrirse mediante cálculos. Debe obtenerse de personas que conozcan la situación del adversario. Hay 5 tipos de espías: el espía nativo, el espía interno, el agente doble, el espía liquidable y el espía flotante. Cuando todos están activos, nadie conoce sus rutas. Esto se llama genio organizativo y se aplica al gobernante. Los espías nativos se contratan entre los habitantes de una localidad. Los espías internos se contratan entre los oficiales enemigos. Los agentes dobles se contratan entre los espías enemigos. Los espías liquidables transmiten información falsa a los espías enemigos. Los espías flotantes regresan con sus informes. Entre los funcionarios del régimen enemigo, hay quienes pueden establecer contacto y sobornarse para que investiguen la situación en su país y descubran cualquier complot urdido en su contra. También pueden ser utilizados para sembrar discordia y discordia. En consecuencia, nadie en las Fuerzas Armadas recibe un trato tan familiar como los espías, ni se ofrecen recompensas tan cuantiosas, ni hay asunto más secreto que el espionaje. Si no se trata bien a los espías, pueden volverse renegados y trabajar para el enemigo. No se puede recurrir a los espías sin sagacidad y conocimiento, no se puede recurrir a los espías sin humanidad y justicia, no se puede obtener la verdad de los espías sin sutileza. Ciertamente, es un asunto muy delicado. Los espías son útiles en todas partes. Todo asunto requiere conocimiento previo.
Si se divulga algún asunto de espionaje antes de que el espía lo haya informado, tanto el espía como quien lo divulga deben ser eliminados. Siempre que quieras atacar un ejército, sitiar una ciudad o atacar a alguien, primero debes conocer la identidad de los generales que la defienden, sus aliados, sus visitantes, sus centinelas y sus sirvientes. Por lo tanto, haz que tus espías averigüen todo sobre ellos. Siempre que vayas a atacar y luchar, primero debes conocer las habilidades de los sirvientes del enemigo, para así poder enfrentarlos según sus capacidades. Debes buscar agentes enemigos que hayan venido a espiarte, sobornarlos e inducirlos a unirse a ti, para poder usarlos como agentes dobles. Con la información obtenida de esta manera, puedes encontrar espías locales y espías internos para contratar. Con la información obtenida de estos, puedes fabricar información falsa utilizando espías liquidables. Con la información así obtenida, puedes hacer que los espías flotantes actúen según tus planes. Es esencial que un gobernante conozca los 5 tipos de espionaje, y este conocimiento depende de los agentes dobles, por lo tanto, deben ser bien tratados. Así, solo un gobernante brillante o un general sabio, capaz de utilizar a los más inteligentes para el espionaje, puede asegurar la victoria. El espionaje es esencial para las operaciones militares, y los ejércitos dependen de él para llevar a cabo sus acciones. No será ventajoso para el ejército actuar sin conocer la situación del enemigo, y conocerla es imposible sin espionaje. Si te gustó el audiolibro, dale like, suscríbete y compártelo. Se vienen más historias increíbles. No te las pierdas. Gracias por escuchar. Revisa los demás cuentos y audiolibros del canal. Aquí te dejo algunas recomendaciones. Te van a encantar.